¿Qué tal, hermanos? Pues hoy nos encontramos para meditar nuestro fichero número 9 de Romanos 14, 1, 21. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y bueno, pues vamos a iniciar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y que podamos comprender esta palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que nuestro trabajo brote hacia ti y tienda hacia ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escuche. Acepten al que aún es débil en la fe, pero no discutan con él. Mientras algunos creen que pueden comer de todo, el débil solo come verduras. Aquel que come de todo, que no menosprecie al que no come ciertos alimentos, y aquel que no come ciertos alimentos, que no juzgue al que come de todo. Pues Dios a este también lo aceptó. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su Señor. Sin embargo, se mantendrá en pie porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Hay unos que consideran que un día es más importante que otro. En cambio, hay otros para quienes todos los días son iguales. Que cada uno actúe según sus propias convicciones. El que se preocupa de guardar ciertos días, se preocupa por el Señor. El que come de todo, come por el Señor, pues de hecho agradece a Dios, mientras que el que come ciertos alimentos no los come por el Señor y también agradece a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque para eso Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de muertos y vivos. Entonces tú, ¿por qué te atreves a juzgar a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias si todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios? Que la Escritura afirma: juro por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doble ante mí, y toda lengua alabará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, dejemos ya de juzgarnos unos a otros. Al contrario, más bien, propónganse no ser causa de tropiezo ni de caída para el hermano. Si estoy convencido en el Señor Jesús, que nada es impuro por sí mismo. Sin embargo, quien considere que algo es impuro, para ese se vuelve impuro. Pero si por causa de algún alimento se aflige tu hermano, es porque no te comportas según el amor. Que no se pierda por cuestiones de alimentos aquel por el que Cristo murió. Por tanto, que no sea objeto de injurias lo que para ustedes es un bien, porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en el don de Dios que nos hace justos, en la paz y alegría en el Espíritu Santo. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por la gente. Así pues, procuremos lo que favorece la paz y la edificación mutua. No destruyas por causa de un alimento la obra de Dios. Todo es puro, pero la maldad está en comerlos, provocando el tropiezo del otro. Es preferible no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda ser ocasión de caída para tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado en esta palabra de Dios qué importante es el amor para con nuestro prójimo. Muchas veces podemos criticar, podemos destruir a nuestro hermano
porque no observa ciertas normas. Ciertas normas, como hemos escuchado en esta palabra de Dios, que muchas veces nos fijamos lo que hace puro o impuro, ¿verdad? El observar a lo mejor ciertas normas, ciertos alimentos o criterios, que muchas veces hay cosas más graves, ¿verdad?, que a veces nuestros propios pensamientos. Qué importante es el amor ante la situación de cada ser humano. Muchas veces criticamos a nuestro prójimo sabiendo que, pues, lo que hacemos, tratamos de hacerlo con la conciencia, pensando que le agrada a Dios. Muchas veces, como nos dice San Pablo, ¿verdad?, como hay dos tipos de fe, la fe débil y la fe de los fuertes, ¿no? La fe judía que prohibía comer ciertos alimentos de origen animal, ¿verdad?, guardar el sábado, lo que vemos, las normas. Muchas veces observamos más las normas, las leyes, que nuestro prójimo, que el amor a nuestro prójimo. Muchos de los judíos que creyeron en Jesús se consideraron contrarios al conservar estas prácticas y vivir como cristianos. Incluso es muy probable que algunos, ¿verdad?, algunos cristianos, pues que habían sido favorables al judaísmo, también las observan, como meditamos en los ficheros, ¿verdad?, 6 y 7. Pues en esas situaciones, pues muchas veces vemos cómo Dios a través de su palabra, y San Pablo, ¿verdad?, nos lo recuerda, cómo distingue San Pablo estos grupos que conforman la comunidad cristiana de Roma. Sin embargo, aun siendo grupos diferentes, no dejan de recordarles que son hermanos. El primer grupo Pablo lo llama débil en la fe, y estos son los que siguen observando prohibiciones alimenticias, guardando los días, pero por otro lado están los fuertes, los que han superado las prácticas judías sobre la comida y los demás. Desde los inicios del cristianismo, las tentaciones ante la realidad existían del grupo con opiniones diversas, ¿verdad? Muchos siempre opinamos de diferente manera, muchos vemos la realidad de diferente manera, muchos observamos, muchos tenemos nuestra fe débil, por eso a veces nos dejamos regir por tantas leyes y no por la ley principal que nos enseña Jesús, que es la del amor. Es a lo que San Pablo nos invita, ¿no?, a observar esta ley tan grande del amor. Todos somos hermanos. ¿Por qué rechazamos a nuestro prójimo por alguna situación difícil que esté pasando? Porque cometió esto, porque hizo aquello. Todos vamos a morir, todos somos del Señor, Él nos ha creado, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, si vivimos para el Señor, ¿verdad?, vivimos para el Señor. Si morimos, en el Señor morimos. Pero que cada uno de nosotros seamos conscientes de esta realidad, que ante las circunstancias y situaciones que va viviendo cada uno de nuestros hermanos, aunque no lleve nuestro mismo pensamiento, nuestros mismos ideales, no tenemos por qué rechazarlos. Tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Aun si no observa las mismas normas y leyes que nosotros, todos somos del Señor y todos hemos sido creados por Él. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que sepamos distinguir y sepamos sobre todo amar a nuestro prójimo a través de muchas circunstancias y de muchos criterios humanos que muchas veces nos llevan a destruir a nuestro prójimo. Que esta palabra de Dios nos ayude a meditar con estas preguntas. ¿Somos conscientes de que no todos tenemos la misma madurez en la fe dentro de la comunidad? ¿Hemos escandalizado o despreciado a los débiles en la fe? ¿Qué podemos hacer para que todos avancemos en la maduración de la fe? ¿Hemos propiciado la formación de sectas o pequeños grupos al interno de la iglesia? Estas preguntas nos ayudan porque muchas veces cuando muchos de nuestros hermanos, o tantos de nuestros hermanos,
dentro de nuestros grupos, de nuestros ministerios, no llevan nuestras mismas reglas o normas, los rechazamos. Y empezamos a hacer nuestros grupitos, ¿verdad? Nuestras sectas, como dicen en estas preguntas, como podemos leer en estas preguntas. Que ningún criterio humano nos lleve a esta división, sino que nos lleve a amarnos como verdaderos hijos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe. Paz y bien. Dios los bendiga a todos.